Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay trabajos que la gente no entiende hasta que los vive. Trabajos que te cambian por dentro, que te hacen ver cosas que preferirías no haber visto nunca. El trabajo de velador de cementerio es uno de esos. La gente piensa que es fácil, que solo tienes que estar ahí sentado toda la noche, cuidando que nadie entre a hacer travesuras. Pero no saben nada. No tienen idea de lo que realmente pasa cuando el sol se oculta y las sombras empiezan a moverse entre las tumbas. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez. Tengo 43 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 5 años trabajé como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero después de lo que pasó siento que tengo que hacerlo. Tal vez así alguien me entienda, o tal vez piensen que estoy loco. Ya no me importa. Todo empezó en marzo del año pasado. Había estado trabajando en el cementerio durante 4 años sin problemas grandes. Sí. Había noches raras, ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían moverse. Pero nada que no pudiera explicar con el viento, los gatos callejeros o mi propia imaginación cansada. Los otros veladores que habían trabajado ahí antes que yo siempre me decían que tuviera cuidado, que ese lugar tenía algo especial. Pero yo no les hacía mucho caso. Pensaba que eran historias para asustar al nuevo. El cementerio San Miguel tiene más de 100 años. Es enorme, con pasillos angostos entre las tumbas, árboles viejos que hacen sombras raras con sus ramas, y una capilla en el centro que lleva décadas cerrada. Mi trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, asegurarme de que nadie entrara sin permiso, y irme cuando llegara el velador del día a las 6 de la mañana. La caseta donde pasaba las noches estaba cerca de la entrada principal. Era pequeña, con una silla, una mesa, una lámpara y una estufa para hacer café. Tenía una ventana que daba hacia el interior del cementerio, pero casi siempre mantenía las cortinas cerradas. No me gustaba ver hacia afuera cuando estaba oscuro. Durante esos primeros 4 años, había desarrollado una rutina. Llegaba, me instalaba en la caseta, hacía mi primera ronda a medianoche, otra a las 2 de la mañana, y la última a las 4. Entre rondas, leía el periódico, escuchaba la radio en volumen bajo, o simplemente me quedaba sentado pensando en mis cosas. Mi esposa siempre me preguntaba si no me daba miedo estar ahí solo toda la noche, pero yo le decía que no, que era un trabajo tranquilo. Pero en marzo del año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue el silencio. Una noche llegué como siempre, pero algo era diferente. Normalmente se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles, los coches que pasaban por la calle de afuera. Esa noche no se escuchaba nada, nada de nada. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era una noche especialmente tranquila. Pero cuando salía a hacer mi primera ronda a medianoche, el silencio se sentía pesado, como si fuera algo físico que me estuviera presionando el pecho. Caminé por los pasillos principales con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Fue cuando llegué a la sección más vieja del cementerio que lo vi por primera vez. Al fondo, cerca de la capilla cerrada, había una luz débil. No era la luz amarilla de las lámparas del alumbrado público, ni la luz blanca de una linterna. Era una luz azul pálida, como la de una vela, pero más fría. Se movía lentamente entre las tumbas, como si alguien estuviera caminando con ella. Me quedé parado donde estaba, tratando de entender lo que veía. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso, pero las puertas estaban cerradas cuando llegué, y no había escuchado a nadie entrar. Además, ¿quién entraría a un cementerio en la madrugada con una vela? Decidí acercarme para investigar. Mientras caminaba hacia la luz, mi corazón empezó a latir más rápido. Con cada paso que daba, el aire se sentía más frío, aunque era una noche de marzo bastante cálida.
La luz siguió moviéndose, pero muy despacio, como si la persona que la llevaba estuviera caminando sin prisa. Cuando llegué a donde había visto la luz no había nadie. Nada. Solo las tumbas viejas, los árboles y el silencio que me rodeaba como una manta húmeda. Busqué con mi lámpara entre las lápidas, detrás de los árboles, pero no encontré a nadie. Ni siquiera encontré señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta sintiéndome confundido y un poco nervioso. Tal vez había sido un reflejo de alguna luz de la calle, o mi imaginación jugándome una broma después de tantas horas de trabajo nocturno. Me serví un café y traté de concentrarme en el periódico, pero no podía dejar de pensar en esa luz azul. El resto de la noche pasó sin problemas, pero cuando salió el sol y llegó mi reemplazo, no le dije nada de lo que había visto. No quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero la siguiente noche, la luz apareció otra vez. Esta vez estaba en una sección diferente, más cerca de la entrada. La vi desde la ventana de la caseta mientras tomaba café alrededor de las 11:30 de la noche. La misma luz azul pálida, moviéndose lentamente entre las tumbas. Esta vez, decidí no ir a investigar. Me quedé en la caseta, observando desde la ventana. La luz se movió durante casi una hora. Subía y bajaba por los pasillos del cementerio, deteniéndose de vez en cuando frente a algunas tumbas, como si la persona que la llevaba estuviera leyendo los nombres en las lápidas. A veces desaparecía completamente, y yo pensaba que se había ido, pero después volvía a aparecer en otro lugar. A la 1 de la mañana, cuando tenía que hacer mi segunda ronda, la luz ya no estaba. Salí con mi lámpara, pero esta vez revisé todo más rápido de lo normal. No quería quedarme afuera más tiempo del necesario. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en la luz. Le pregunté a don Raúl, el velador del turno de día, si había notado algo extraño últimamente, pero me dijo que no, que todo estaba normal. También le pregunté si sabía algo sobre luces raras en el cementerio, pero se rió y me dijo que llevaba 20 años trabajando ahí y nunca había visto nada fuera de lo común. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que iba a volver a verlo. La tercera noche que vi la luz fue diferente. Esta vez no se movía. Estaba completamente quieta frente a una tumba en particular, en la sección central del cementerio. Desde la ventana de la caseta podía verla claramente. Era la misma luz azul pálida, pero parecía más brillante que las otras veces. Me quedé observándola durante más de 2 horas. No se movió ni un centímetro. A las 2 de la mañana, cuando tenía que hacer mi ronda, la luz seguía ahí. Esta vez no pude evitarlo. Tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Salí de la caseta con mi lámpara y caminé despacio hacia la luz. Con cada paso que daba, el frío se hacía más intenso. Para cuando llegué a la mitad del camino, podía ver mi respiración en el aire, como si fuera pleno invierno, pero seguí caminando. Cuando estaba a unos 20 metros de la luz, pude ver la tumba frente a la que estaba. Era una lápida vieja, de esas de mármol gris que tienen muchos años. La luz flotaba justo encima de ella, como a la altura donde estaría la cabeza de una persona parada. Pero no había nadie ahí. Me acerqué más, y cuando estaba a unos 10 metros, la luz se apagó de repente, como si alguien hubiera soplado una vela. Me quedé parado en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba. La lápida estaba cubierta de musgo y era difícil leer lo que decía, pero logré distinguir el nombre: Elena Morales de Sandoval. Abajo decía una fecha: 1889-1934. Había una pequeña cruz tallada en el mármol, y debajo de la fecha, unas palabras que apenas se podían leer. Esperando el regreso, me quedé ahí parado, leyendo esa lápida, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido muy suave, apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del cementerio se escuchaba claramente. Era como si alguien estuviera llorando muy quedito, muy cerca de mí. Miré hacia todos lados con mi lámpara, pero no había nadie. El sonido siguió durante unos segundos más y después se detuvo. Me alejé de ahí caminando rápido, pero sin correr. No quería correr.
Tenía miedo de que si empezaba a correr, algo me fuera a perseguir. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. En casa, mi esposa María me preguntó varias veces si me sentía bien, porque me veía pálido y distraído. Le dije que solo estaba cansado por el trabajo nocturno, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había escuchado junto a esa tumba. Esa tarde, antes de ir al trabajo, decidí pasar por la biblioteca municipal. Quería investigar sobre Elena Morales de Sandoval. La bibliotecaria me ayudó a buscar en los archivos históricos de la ciudad. Lo que encontré me dejó más preocupado de lo que ya estaba. Elena Morales había sido una mujer joven cuando falleció. Tenía apenas 45 años. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo y después había perdido a su único hijo por una enfermedad. Según los registros, había pasado los últimos años de su vida visitando el cementerio todos los días, esperando, decían los vecinos, a que su familia regresara por ella. Cuando llegó mi hora de ir al cementerio esa noche, estaba más nervioso que nunca. No sabía si quería que apareciera la luz otra vez o si prefería no verla nunca más. Pero tenía el presentimiento de que las cosas no iban a quedarse así. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez no pude quedarme tranquilo en la caseta. Cada pocos minutos me levantaba a mirar por la ventana. A las 11, la luz no había aparecido. A las 12 tampoco. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todo había terminado. Pero a las 12:30 de la noche, cuando estaba sirviendo mi segundo café de la noche, escuché algo que me hizo derramar el café caliente sobre mis manos. Eran pasos lentos y pesados caminando sobre la grava de los pasillos del cementerio. Pero estos pasos sonaban diferentes. Sonaban como si la persona que caminaba estuviera arrastrando algo pesado. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. No vi la luz azul esta vez. En lugar de eso, vi algo mucho peor. Había una figura caminando entre las tumbas. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal con ella. Caminaba muy despacio, con la cabeza hacia abajo, y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de una manera que no era natural. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar empapado, porque se pegaba a su cuerpo y goteaba algo al suelo. La mujer caminó directamente hacia la tumba de Elena Morales. Cuando llegó ahí, se detuvo y se quedó parada frente a la lápida. Desde la ventana no podía ver su cara, pero podía ver que tenía el cabello largo y mojado, que le caía sobre los hombros como algas. Me quedé paralizado observándola. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. La otra parte de mí sabía que tenía que seguir mirando, aunque no quisiera. La mujer se quedó parada frente a la tumba durante varios minutos. Después, muy despacio, levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana de mi caseta. Hacia mí, aunque estaba oscuro y había mucha distancia entre nosotros, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como si fueran dos pedazos de hielo brillando en la oscuridad. Y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cerré la cortina de inmediato y me alejé de la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la taza de café sin derramarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme, pero podía sentir que ella seguía ahí afuera. Podía sentir sus ojos blancos mirando hacia mi caseta. Pasé el resto de la noche sentado en mi silla, sin atreverme a mirar por la ventana. No hice mis rondas. No salí de la caseta para nada. Cuando llegaron las 6 de la mañana y apareció don Raúl, nunca me había sentido tan aliviado de ver a otra persona en mi vida. Pero cuando don Raúl entró a la caseta, me miró con cara de preocupación y me preguntó si me sentía bien. Estaba empapado de sudor frío y temblando, aunque la noche había estado calurosa. Le dije que había tenido un dolor de estómago muy fuerte, pero no me creyó. Mientras manejaba hacia mi casa esa mañana, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que averiguar qué era lo que quería esa mujer, o por qué estaba apareciendo en el cementerio. Porque después de verla mirarme directamente a los ojos, supe que ya no era solo una aparición casual. Ella sabía que yo estaba ahí, y por alguna razón,
Eso me daba más miedo que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mi vida. Pasé todo el día siguiente tratando de investigar más sobre Elena Morales. Regresé a la biblioteca y pedí que me ayudaran a buscar periódicos viejos de los años 30. Lo que encontré me hizo entender que mi problema era mucho más grande de lo que pensaba. En un periódico de 1934, encontré una noticia pequeña que decía: mujer encontrada sin vida en el cementerio San Miguel. El artículo contaba que Elena Morales había sido encontrada una mañana de invierno, tendida sobre la tumba de su esposo. Los doctores dijeron que había sido por el frío y la tristeza, pero los vecinos contaban una historia diferente. Decían que Elena había empezado a hablar con personas que no estaban ahí, que se quedaba en el cementerio desde temprano en la mañana hasta muy entrada la noche, esperando que su familia regresara. La última semana antes de que la encontraran, varios vecinos dijeron que la habían visto caminando por las calles del barrio en la madrugada, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Pero lo que más me impresionó fue lo que encontré en otro periódico, de 1935. Era una carta que un lector había enviado al periódico, quejándose de que el cementerio San Miguel necesitaba mejor vigilancia. El hombre contaba que varias personas habían visto una mujer caminando entre las tumbas durante las noches, y que cuando se acercaban a preguntarle si necesitaba ayuda, ella desaparecía. La carta terminaba diciendo: esta mujer fantasma está asustando a las familias que van a visitar a sus seres queridos. Alguien tiene que hacer algo antes de que pase algo peor. Esa noche llegué al cementerio con un nudo en el estómago. Sabía que ella iba a aparecer otra vez, y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Si iba a trabajar ahí, tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. A las 11 de la noche, exactamente como esperaba, la vi otra vez. Esta vez estaba parada justo fuera de mi caseta, del otro lado de la ventana. No se movía, solo estaba ahí parada, con su vestido empapado goteando sobre la grava, mirando hacia la ventana con esos ojos blancos terribles. Esta vez no cerré la cortina. Me quedé mirándola, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. Ella también se quedó mirándome. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos a través del vidrio, pero se sintió como horas. Después, muy despacio, ella levantó una mano y la puso contra el vidrio de la ventana. Su mano dejó una marca húmeda en el cristal, y pude ver que sus dedos eran demasiado largos, demasiado blancos, como si fueran de cera derretida. Entonces abrió la boca y aunque no podía escuchar su voz a través del vidrio, pude leer lo que estaba diciendo. Una y otra vez, repetía la misma palabra: ayúdame. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Cómo podía ayudar a alguien que llevaba casi 90 años sin vida? ¿Qué era lo que quería de mí? Como si hubiera leído mis pensamientos, ella dejó de repetir ayúdame y empezó a decir otra cosa. Esta vez tardé más en entender lo que decía, pero cuando lo logré, sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. Mis niños, decía, encuentra a mis niños. No entendía qué quería decir. Según lo que había leído, Elena solo había tenido un hijo, y ese hijo estaba enterrado en el mismo cementerio, cerca de la tumba de su esposo. ¿De qué niños estaba hablando? La mujer se quedó parada frente a mi ventana durante casi una hora más, repitiendo las mismas palabras. Encuentra a mis niños. Después, tan de repente como había aparecido, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el interior del cementerio. Pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia su tumba, caminó hacia una sección del cementerio donde nunca la había visto antes. Sin pensarlo bien, salí de la caseta y la seguí. Sé que fue una locura. Sé que debería haberse quedado encerrado en la caseta hasta que amaneciera. Pero algo en la forma en que había dicho, encuentra a mis niños, me hizo pensar que realmente necesitaba mi ayuda para algo importante. La seguí por los pasillos del cementerio, manteniendo mi distancia pero sin perderla de vista. Ella caminaba muy despacio, arrastrando los pies, y cada tanto se detenía frente a una tumba, como si estuviera buscando algo específico. Finalmente, se detuvo en una sección muy vieja del cementerio.
donde las tumbas eran tan antiguas que muchas lápidas estaban rotas o caídas. Se quedó parada frente a una tumba que no tenía lápida, solo una pequeña cruz de hierro oxidada clavada en la tierra. Cuando llegué cerca de donde ella estaba, se dio vuelta para mirarme. De cerca era aún más terrible de lo que había parecido desde lejos. Su piel tenía un color gris azulado, como la de alguien que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. Su cabello no solo estaba mojado, sino que tenía pedazos de lodo y hojas secas enredadas en él. Y sus ojos blancos brillaban con una luz propia, como dos pequeñas linternas en la oscuridad. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. A pesar de lo terrible que se veía, en su cara había una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Era como si todo el dolor del mundo estuviera concentrado en esa mujer. Señaló hacia la tumba sin lápida y después me miró a mí. No dijo nada, pero entendí lo que quería. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba y me acerqué para verla mejor. La cruz de hierro tenía algo grabado, pero estaba tan oxidada que era difícil leerlo. Me agaché y con mucho cuidado limpié el óxido con mi manga. Poco a poco, logré distinguir unas letras. Niños del Orfanato San José, 1918. Mi sangre se congeló. Ahí no estaba enterrada una persona. Estaban enterrados varios niños. Miré hacia Elena, pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido otra vez, dejándome solo frente a esa tumba sin nombre, con una terrible sospecha creciendo en mi mente. Al día siguiente regresé a la biblioteca, pero esta vez busqué información sobre el Orfanato San José. Lo que encontré me hizo entender por qué Elena había estado apareciendo en el cementerio y por qué necesitaba mi ayuda. En 1918 había habido una epidemia de gripe muy fuerte en la ciudad. El Orfanato San José había sido uno de los lugares más afectados. En una sola semana, habían perdido a más de 20 niños pequeños. Como no tenían familias que los reclamaran, los habían enterrado todos juntos en una fosa común en el cementerio, sin lápidas individuales, solo con una pequeña cruz. Pero eso no era todo. Según los registros del orfanato, Elena Morales había trabajado ahí como cuidadora durante varios años, hasta poco antes de la epidemia. Esos niños no eran sus hijos de sangre, pero ella los había cuidado como si lo fueran. Había sido como su segunda madre. Ahora entendía por qué decía a mis niños, y entendía por qué necesitaba mi ayuda. Esos niños habían estado enterrados durante más de 100 años, sin que nadie supiera sus nombres, sin que nadie los recordara. Elena había estado esperando en el cementerio todos estos años, tratando de encontrar la manera de que alguien supiera que ellos habían existido. Esa noche, cuando llegué al cementerio, ya sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que iba a ser la última noche que trabajaría ahí, porque después de lo que había descubierto, tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar. Llegué al cementerio con una bolsa que contenía 20 pequeñas cruces de madera que había comprado esa tarde y un martillo. Mi plan era simple. Iba a poner una cruz por cada niño que estaba enterrado en esa fosa común. Al menos así tendrían algo que los identificara como personas individuales, no solo como un grupo sin nombre. También había traído una lista con los nombres de los niños que había encontrado en los registros del orfanato. Había sido difícil conseguir la información, pero después de explicarle a la bibliotecaria lo que estaba tratando de hacer, ella me había ayudado a buscar en archivos muy viejos hasta que encontramos los nombres completos. Carmen López, 5 años. Miguel Herrera, 3 años. Ana María Vázquez, 6 años. Pedro Sánchez, 4 años. Y así hasta 20 nombres de niños que habían vivido, que habían jugado, que habían reído y llorado, y que después habían sido enterrados sin que nadie recordara quiénes eran. Esperé hasta medianoche para empezar. Elena apareció exactamente cuando las campanas de la iglesia cercana dieron las 12. Esta vez no se quedó parada mirándome desde lejos. Caminó directamente hacia mí, que estaba junto a la tumba sin lápida con mis cruces y mi martillo. Cuando llegó cerca, pude ver que se veía diferente. Seguía teniendo esa piel gris azulada y esos ojos blancos terribles, pero su expresión ya no era solo de tristeza. Había algo de esperanza en su cara, como si supiera lo que yo iba a hacer. Empecé a clavar las pequeñas cruces en la tierra, una por una.
En cada cruz había escrito uno de los nombres que había encontrado: Carmen López, Miguel Herrera, Ana María Vázquez. Elena se quedó parada a mi lado, observando lo que hacía. Mientras trabajaba empecé a sentir que no estábamos solos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que había más presencias alrededor de nosotros. No podía verlas claramente, pero podía sentirlas. Eran como sombras pequeñas moviéndose en la oscuridad, acercándose despacio hacia donde estábamos. Cuando terminé de clavar la última cruz Pedro Sánchez me enderecé y miré alrededor. Lo que vi me quitó el aliento. Había niños por todos lados. No eran como Elena, no se veían tan terribles, pero tampoco se veían completamente vivos. Eran como imágenes borrosas, como si los estuviera viendo a través del agua. Algunos estaban sentados en el suelo, otros parados tomados de la mano. Todos me miraban con ojos grandes y tristes. Elena se acercó a ellos, y por primera vez desde que la había visto sonrió. Era una sonrisa extraña en su cara gris y mojada, pero era una sonrisa real. Se arrodilló en el suelo y extendió sus brazos, y los niños corrieron hacia ella. Lo que pasó después fue lo más hermoso y lo más terrible que he visto en mi vida. Uno por uno los niños empezaron a abrazarla, y mientras lo hacían comenzaron a desvanecerse. No desaparecían de golpe, sino que se iban haciendo más transparentes, más brillantes, hasta que se convertían en pequeñas luces doradas que flotaban hacia el cielo nocturno. Elena los abrazaba a todos, les susurraba cosas al oído que yo no podía escuchar, y después los dejaba ir. Cada vez que uno de ellos se convertía en luz y se alejaba hacia arriba, ella se veía un poco más en paz, pero también un poco más débil. Cuando el último niño se había ido, Elena se quedó arrodillada en el suelo durante varios minutos. Después se levantó muy despacio y me miró. Sus ojos ya no eran completamente blancos. Ahora tenían un poco de color, como si estuviera recuperando algo de humanidad. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su toque era frío como el hielo, pero no me dio miedo. Movió los labios y aunque no pude escuchar su voz, entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Gracias. Después, ella también empezó a desvanecerse. Pero a diferencia de los niños, Elena no se convertía en luz dorada. Se hacía más transparente, más gris, como si se estuviera disolviendo en el aire nocturno. Antes de desaparecer completamente, me miró una última vez y sonrió otra vez. Esta vez su sonrisa ya no era extraña. Era la sonrisa de una mujer en paz. Cuando se fue, me quedé solo en el cementerio, rodeado de 20 pequeñas cruces de madera con nombres escritos a mano. El silencio era diferente ahora. Ya no era pesado y amenazador. Era tranquilo, como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar. Me senté en el suelo junto a las cruces y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando llegó don Raúl a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. No le expliqué por qué, solo le dije que había conseguido otro trabajo. Esa fue la última vez que trabajé como velador en el cementerio San Miguel. Pero no fue la última vez que fui ahí. Durante las siguientes semanas, volví varias veces durante el día para visitar la tumba de los niños del orfanato. Había algo que me preocupaba. Las cruces que había puesto seguían ahí, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Primero las flores. Cada vez que iba, había flores frescas junto a algunas de las cruces. Flores que nadie había puesto ahí. Pensé que tal vez alguna persona mayor del barrio las estaba poniendo, alguien que recordaba el orfanato. Pero cuando le pregunté a don Raúl, me dijo que él nunca había visto a nadie poner flores ahí. Después empezaron a aparecer juguetes. Pequeños carritos de madera, muñecas de trapo, canicas, juguetes viejos, como los que habrían usado los niños hace 100 años. Y como con las flores, nadie sabía quién los estaba poniendo ahí. La última vez que fui al cementerio fue hace 3 meses. Había ido para llevar flores frescas para el aniversario de cuando había puesto las cruces. Pero cuando llegué a la tumba, me encontré con algo que me hizo entender que mi historia no había terminado como pensaba. Las 20 cruces de madera habían desaparecido. En su lugar había 20 pequeñas lápidas de mármol blanco, cada una con un nombre grabado perfectamente, con fechas de nacimiento,
y la misma fecha de partida, 1918. Al pie de cada lápida había juguetes, flores y pequeñas velas encendidas. Pero lo que más me impresionó fue lo que estaba en el centro de todas las lápidas. Era una nueva tumba, con una lápida grande de mármol negro. En ella estaba grabado: Elena Morales de Sandoval, 1889-1934, madre de todos los niños perdidos, finalmente en casa. Me acerqué a leer la lápida más de cerca, y debajo del texto principal había una inscripción más pequeña: Gracias a Roberto Hernández por ayudarla a encontrar el camino a casa. Mi nombre estaba ahí, grabado en mármol, en una tumba que nadie había ordenado hacer. Salí corriendo del cementerio y nunca he vuelto. Pero desde esa noche cosas extrañas empezaron a pasar en mi casa. Primero fueron ruidos en la noche, pasos pequeños caminando por los pasillos, risas de niños que no podía ver, juguetes que aparecían en lugares donde no los había puesto. Mi esposa María empezó a quejarse de que hacía mucho frío en la casa, aunque fuera verano y el aire acondicionado estuviera apagado. Después empezaron a aparecer. Los vi por primera vez hace 2 semanas. Estaba despierto en la noche, no podía dormir, cuando vi a un niño pequeño parado en la puerta de mi habitación. Era uno de los niños del cementerio, pero ahora se veía diferente. Ya no era una imagen borrosa, se veía real, sólido, como si estuviera vivo. Me miró con esos ojos grandes y tristes, y después se dio vuelta y se fue caminando por el pasillo. Lo seguí, pero cuando llegué a la sala, no había nadie ahí. Solo había un juguete en el suelo que no había estado ahí antes, un pequeño caballo de madera. Desde entonces los veo todas las noches. Cada noche hay más. Caminan por mi casa, juegan en mi patio, se sientan en mi sala. No me hacen daño, pero tampoco se van. Solo están ahí, mirándome con esos ojos tristes, como si quisieran algo de mí. María ya no puede dormir. Dice que siente como si alguien estuviera observándola todo el tiempo. Ha empezado a hablar de mudarnos a otra ciudad, de empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no serviría de nada, porque entiendo lo que está pasando. Elena se fue en paz, eso es cierto, pero los niños no se fueron con ella. Se quedaron aquí, conmigo, porque fui yo quien les dio sus nombres de vuelta. Fui yo quien los ayudó a ser recordados otra vez. Ahora piensan que soy responsable de ellos. Y lo peor de todo es que cada noche hay más. Ya no son solo los 20 niños del orfanato. Son otros niños también. Niños que han perdido a sus familias. Niños que no tienen a dónde ir. Niños que han sido olvidados. Todos vienen a mi casa, buscando a alguien que los cuide. Anoche conté 32. Esta noche seguramente serán más. María se va mañana a casa de su hermana. Dice que no puede vivir así, que esto no es normal. Tiene razón, no es normal. Pero ya no puedo hacer nada para detenerlo, porque ahora entiendo la verdad. Cuando ayudé a Elena, no solo la liberé a ella, abrí una puerta entre el mundo de los vivos y el lugar donde van los niños perdidos. Y esa puerta no se puede cerrar. Cada noche, más niños cruzan esa puerta. Niños que han estado esperando durante décadas, o tal vez siglos, a que alguien los recuerde, a que alguien los cuide. Y yo soy esa persona ahora. No hay escapatoria. No hay manera de deshacerlo. Porque una vez que ayudas a un espíritu a encontrar la paz, te conviertes en el puente entre su mundo y el nuestro. Elena encontró su paz, pero yo perdí la mía para siempre. Mientras escribo esto, puedo escuchar sus voces en la habitación de al lado. Voces pequeñas, susurrando mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. Me están llamando. Quieren que vaya con ellos, que juegue con ellos, que sea su padre para siempre. Y lo peor de todo es que parte de mí quiere ir, porque después de todos estos meses de no poder dormir, de vivir con miedo, de ver cómo mi esposa se aleja de mí, la idea de dejar de luchar y simplemente aceptar mi destino empieza a parecer atractiva. Las voces se están acercando. Puedo ver pequeñas sombras moviéndose debajo de la puerta de mi habitación. Si alguien encuentra esta historia después de que yo desaparezca, recuerden esto. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Hay puertas que no se deben abrir.
ayuda que no se debe dar. Porque a veces, cuando tratas de salvar a otros, lo único que logras es condenarte a ti mismo. Los niños ya están aquí, están tocando la puerta, es hora de ir con ellos. Siempre he creído que algunos lugares guardan secretos que van más allá de lo que podemos entender. Los cementerios no solo son sitios donde descansan los difuntos, sino lugares donde las emociones más intensas quedan impregnadas en cada piedra, en cada árbol, en el mismo aire que respiramos. Lo que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia y que me ha cambiado para siempre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Trabajo como vigilante nocturno y durante años pensé que había visto de todo, hasta que llegué al cementerio de San Patricio. Todo comenzó hace 3 meses cuando perdí mi trabajo anterior. La empresa de seguridad donde laboraba cerró de la noche a la mañana y yo necesitaba dinero urgentemente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos médicos se acumulaban. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico local. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Interesados presentarse en la oficina municipal. El sueldo era tentador, casi el doble de lo que ganaba antes. Cuando pregunté por qué pagaban tanto, el encargado municipal solo me dijo que era un trabajo que requería mucha responsabilidad y que no todos podían hacerlo. En ese momento pensé que se refería a la valentía necesaria para trabajar en un cementerio durante la noche. Qué equivocado estaba. El cementerio de San Patricio es uno de los más antiguos de la ciudad. Fue construido en 1840 y sigue funcionando hasta el día de hoy. Está rodeado por un muro alto de piedra gris que se ve casi negro durante la noche. Los árboles son enormes y viejos, con ramas que se extienden como brazos retorcidos sobre las tumbas. Durante el día, el lugar se ve tranquilo, incluso hermoso, pero cuando cae la noche, todo cambia. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué a las 10 de la noche como me habían indicado. El vigilante que salía, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la caseta de entrada. Se veía cansado, más de lo normal. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar en ese momento. «Muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves, «hay ciertas reglas que debes seguir al pie de la letra. No son caprichos míos ni del municipio, son para tu seguridad». Me explicó que debía hacer 3 rondas durante la noche, una a las 11, otra a las 2 de la madrugada y la última a las 5 de la mañana. Entre cada ronda, debía permanecer en la caseta. También me dijo algo extraño. Si escuchas voces o ves luces extrañas, no vayas a investigar. Quédate en la caseta hasta que amanezca. Le pregunté a qué se refería, pero solo movió la cabeza y me dijo que lo entendería con el tiempo. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró fijamente. «Roberto, este lugar no es como otros cementerios. Aquí pasan cosas que la gente prefiere no creer. Sé cuidadoso». Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Hice mi primera ronda a las 11 en punto, caminando por los senderos principales con mi linterna. El cementerio era más grande de lo que había imaginado. Había secciones muy antiguas con tumbas de mármol deteriorado y otras más nuevas con lápidas modernas. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Regresé a la caseta y me senté a leer una revista. El tiempo pasaba lentamente. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que eran gatos callejeros o tal vez algún perro que había entrado al cementerio. Pero los sonidos no eran de animales. Parecían pasos, pero muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Miré por la ventana de la caseta, pero no vi nada. Los sonidos continuaron durante unos minutos y luego se detuvieron. Recordé las palabras de Don Esteban sobre no investigar sonidos extraños, así que decidí quedarme donde estaba. Pensé que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por estar en un lugar así durante la noche. A las 2 de la madrugada llegó el momento de hacer la segunda ronda. Salí de la caseta con cierta inquietud.
pero me dije a mí mismo que era solo nerviosismo por ser mi primer día. Caminé por el sendero principal, alumbrando con mi linterna hacia ambos lados. Todo parecía normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. Al fondo, entre las tumbas más viejas, había una figura de una mujer vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso. Me acerqué lentamente, preparándome para pedirle que se fuera del lugar. «Disculpe, señora», le grité. «El cementerio está cerrado, necesita retirarse». La figura no se movió. Seguí acercándome, pero algo en mi interior me decía que parara. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, la mujer comenzó a voltearse muy lentamente. Lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Donde debería estar su cara solo había una oscuridad profunda. Sin embargo, podía sentir que me estaba mirando. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. La mujer levantó una mano y señaló hacia una tumba específica. Luego comenzó a caminar hacia ella sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Cuando llegó a la tumba, simplemente desapareció. Corrí de regreso a la caseta sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me temblaban las manos mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión óptica, o quizás alguien jugando una broma pesada, pero en el fondo de mi corazón sabía que lo que había visto era real. El resto de la noche pasé despierto dentro de la caseta, mirando constantemente por la ventana. No volvía a hacer la ronda de las 5 de la mañana. Cuando llegó don Esteban al amanecer, me vio pálido y sudando. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí sin poder hablar. Él suspiró y se sentó en la silla frente a mí. «Es la dama blanca», me explicó. «Lleva apareciendo aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que era una mujer que perdió a su hijo y viene a buscarlo entre las tumbas. Otros creen que es el espíritu de alguien que fue enterrada viva hace muchos años. Lo cierto es que no hace daño, pero ver su rostro, o la falta de él, cambia a las personas para siempre». Le pregunté por qué no me había advertido específicamente sobre ella. Don Esteban me dijo que cada persona tenía que vivir su propia experiencia, que las advertencias directas solo hacían que la gente se fuera corriendo antes de tiempo. «¿Y por qué sigues trabajando aquí?», le pregunté. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió. «Y porque una vez que este lugar te marca ya no puedes irte realmente. Siempre regresas». No entendí completamente lo que quería decir hasta semanas después. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Mi esposa notó que estaba más callado de lo normal, pero le dije que solo me estaba acostumbrando al nuevo trabajo. No quería preocuparla con mis experiencias en el cementerio. La segunda semana transcurrió sin incidentes mayores. Veía sombras moverse entre las tumbas. Escuchaba susurros en el viento, pero nada tan claro como aquella primera noche con la dama blanca. Comencé a relajarme, pensando que tal vez lo peor había pasado. Qué equivocado estaba. La tercera semana, durante una noche particularmente fría de octubre, sucedió algo que me hizo darme cuenta de que lo que había visto antes era solo el comienzo. Era jueves, alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba en la caseta leyendo cuando escuché algo diferente. No eran los pasos lentos que ya me habían acostumbrado a escuchar, sino el sonido de alguien cavando. Era rítmico, constante, como si alguien estuviera usando una pala para abrir una tumba. Al principio traté de ignorarlo, recordando las advertencias de don Esteban, pero el sonido continuó durante más de 1 hora. No podía concentrarme en nada más. Finalmente, decidí que tenía que investigar. Después de todo, era mi trabajo proteger el cementerio de intrusos. Salí de la caseta con mi linterna y seguí el sonido. Me llevó hacia la sección más nueva del cementerio, donde estaban las tumbas de personas que habían fallecido en los últimos 10 años. El sonido venía específicamente de una tumba con una lápida de granito negro que brillaba bajo la luz de la luna. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé ahí parado, alumbrando la tumba con mi linterna.
La lápida tenía el nombre de un hombre que había fallecido hacía 3 años. Según la inscripción, había sido un comerciante local muy respetado en la comunidad. Pero había algo extraño en el suelo frente a la tumba. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado cavando. Había montículos pequeños de tierra fresca alrededor de la tumba, y podía ver marcas en el suelo que parecían hechas por una pala. Pero no había nadie allí. De repente escuché una voz que venía de debajo de la tierra. «Por favor, sácame de aquí, no puedo respirar». La voz era débil, desesperada, llena de miedo. Venía directamente de la tumba. Me quedé helado, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que alguien estuviera hablando desde adentro de una tumba? «Ayúdame, por favor, llevo días tratando de salir». La voz continuaba, cada vez más angustiada. Sin pensarlo me acerqué más a la tumba y puse mi oído cerca del suelo. Efectivamente, la voz venía de abajo, como si alguien estuviera enterrado vivo. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz baja. «Soy yo, Maurelio Mendoza. Me enterraron vivo. Mi familia pensó que había muerto, pero yo estaba inconsciente. Ayúdame, por favor». El nombre coincidía con el de la lápida. Mi mente se llenó de pánico. ¿Era posible que hubiera habido un error médico? ¿Que este hombre hubiera sido enterrado vivo y llevara 3 años tratando de salir? Corrí de regreso a la caseta para llamar a las autoridades, pero cuando levanté el teléfono, me di cuenta de algo terrible. La línea estaba muerta. No había tono, nada. Traté con mi teléfono celular, pero no tenía señal dentro del cementerio. Regresé corriendo a la tumba, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Ya no se escuchaba la voz. La tierra seguía removida, pero ya no había nadie pidiendo ayuda. Me quedé ahí toda la noche, esperando escuchar algo más, pero nada pasó. Cuando llegó don Esteban en la mañana, le conté lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. «Aurelio Mendoza», dijo lentamente. «Sí, lo recuerdo. Fue enterrado hace 3 años. Pero Roberto, yo estuve en su funeral. Vi su cuerpo en el ataúd. Estaba definitivamente muerto. Pero escuché su voz, insistí. Pedía ayuda. Decía que había sido enterrado vivo». Don Esteban negó con la cabeza. Esa es otra de las manifestaciones del cementerio. Los espíritus de algunas personas quedan atrapados aquí, reviviendo sus peores miedos una y otra vez. Aurelio siempre tuvo terror de ser enterrado vivo. Era algo de lo que hablaba constantemente cuando estaba enfermo. ¿Quieres decir que su espíritu está reviviendo esa pesadilla cada noche? Exactamente. Y ahora que lo has escuchado, él sabe que estás aquí. Va a seguir pidiendo tu ayuda. Don Esteban tenía razón. Durante las siguientes noches la voz de Aurelio se volvió más frecuente y desesperada. No solo la escuchaba desde su tumba, sino que comenzó a seguirme por todo el cementerio. Donde quiera que fuera durante mis rondas, podía escuchar su voz suplicante pidiendo que lo sacara de la tierra. «Roberto, me sé que me escuchas, no me ignores. Llevo tanto tiempo aquí abajo». Al principio intenté no hacer caso, pero la voz se volvía cada vez más intensa. Algunas noches parecía que Aurelio estaba parado justo a mi lado, susurrándome al oído. Otras veces lo escuchaba llorar, un sonido desgarrador que me partía el alma. Pero Aurelio no era el único. La 4ª semana comenzaron a aparecer otros. Primero fue una niña pequeña que había fallecido en un accidente años atrás. Su voz era dulce, pero llena de tristeza. «Señor Roberto, ¿ha visto a mi mamá? Se supone que vendría por mí, pero llevo mucho tiempo esperando y no llega». Después fue un anciano que había trabajado toda su vida en el campo y que ahora caminaba entre las tumbas buscando sus herramientas de trabajo. «¿No has visto mi machete? Lo necesito para cortar la caña. Si no trabajo, mi familia no va a tener que comer». Cada noche aparecían más voces, más espíritus atrapados en sus últimos pensamientos, en sus miedos más profundos. El cementerio se había convertido en un lugar donde las almas perdidas reproducían una y otra vez los momentos más dolorosos de sus vidas. Traté de hablar con mi esposa sobre lo que estaba pasando, pero cada vez que empezaba a contarle, las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Era como si algo me impidiera hablar sobre el cementerio fuera de ese lugar. Don Esteban me había dicho que el lugar me había marcado,
Y ahora empezaba a entender lo que quería decir. Mi comportamiento en casa comenzó a cambiar. Dormía muy poco durante el día porque las voces del cementerio me seguían hasta mis sueños. Mi esposa se preocupaba cada vez más por mi aspecto demacrado y mi silencio constante. Los médicos le habían dicho que el bebé nacería en cualquier momento, pero yo apenas podía concentrarme en esa alegría porque mi mente estaba completamente ocupada por lo que pasaba en el cementerio. Una noche, mientras hacía mi ronda de las 2 de la madrugada, me pasó algo que cambió todo para siempre. Estaba caminando por el sendero principal cuando vi a todas las apariciones juntas por primera vez. La dama blanca estaba parada junto a una tumba antigua. Aurelio se veía como un hombre demacrado con tierra en la cara, arañando el suelo desesperadamente. La niña estaba sentada en una pequeña lápida, balanceando sus piernas mientras esperaba. El anciano caminaba en círculos buscando sus herramientas, pero había muchos más de los que había visto antes. Decenas de figuras translúcidas vagaban por el cementerio, cada una atrapada en su propia tragedia personal. Algunos lloraban, otros gritaban, algunos simplemente caminaban sin rumbo aparente. Todos se detuvieron cuando me vieron y voltearon a mirarme al mismo tiempo. «Roberto», dijeron al unísono con una voz que parecía venir de todas las direcciones. «Has estado escuchándonos, has estado viendo lo que otros no pueden ver». Me quedé paralizado en el centro del sendero, rodeado por todas estas almas perdidas. «Queremos pedirte algo», continuaron. «Queremos que te quedes con nosotros, aquí, para siempre. Ya no tendrás que preocuparte por el mundo exterior. Puedes ayudarnos a encontrar la paz que tanto buscamos». «No», respondí con la poca voz que me salía. «Tengo una familia, mi esposa va a tener un bebé. No puedo quedarme aquí». Las figuras se acercaron más a mí, formando un círculo perfecto alrededor de donde yo estaba parado. «Tu familia va a estar bien», me dijeron, «pero nosotros te necesitamos. Has sido el único vigilante que realmente nos ha visto, que nos ha escuchado. Los otros solo fingían que no existíamos». «Don Esteban también los ve», les dije. «Don Esteban se va a ir pronto», respondieron. «Su tiempo aquí casi se acaba. Tú serás el nuevo guardián permanente del cementerio, no solo durante las noches, sino para siempre». Fue entonces cuando entendí lo que don Esteban había querido decir sobre que el lugar te marca y ya no puedes irte realmente. Todos los vigilantes anteriores habían pasado por lo mismo. Al final, el cementerio los reclamaba. Traté de correr hacia la caseta, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera pegado al suelo. Los espíritus se acercaron aún más, y pude sentir un frío terrible que me atravesaba hasta los huesos. «No tengas miedo, Roberto», me dijeron. «Va a ser rápido, solo tienes que dejar de luchar». Cerré los ojos y pensé en mi esposa, en nuestro bebé que estaba por nacer. Reuní todas mis fuerzas y logré dar un paso hacia la caseta, luego otro. Los espíritus comenzaron a hacer sonidos de frustración, pero no me detuvieron físicamente. Logré llegar a la caseta y me encerré adentro. Durante el resto de la noche, pude escuchar a todos los espíritus rodeando el pequeño edificio, susurrando mi nombre una y otra vez, pidiendo que saliera. «Roberto, Roberto, ven con nosotros, ya no tienes que sufrir». Cuando amaneció, todas las voces se desvanecieron. Don Esteban llegó como siempre, pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. «Ya te eligieron», me dijo con tristeza. Vi la misma mirada en el vigilante anterior a mí y en el que estuvo antes que él. «¿Qué quiere decir?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «El cementerio siempre reclama a sus vigilantes, Roberto. Es parte del trabajo que nadie te explica cuando empiezas. Todos los que hemos trabajado aquí durante mucho tiempo terminamos igual. Algunos se van físicamente, pero sus mentes se quedan aquí para siempre. Otros simplemente desaparecen una noche y se vuelven parte del lugar». «¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí?». Don Esteban sonrió tristemente. «Porque todavía estoy luchando, igual que tú ahora, pero cada día es más difícil resistirse. La conexión con este lugar se vuelve más fuerte, y la vida del exterior se siente cada vez más lejana y menos importante». Me di cuenta de que tenía razón. Desde que había empezado a trabajar ahí,
Mi vida fuera del cementerio se sentía como un sueño distante. Mis conversaciones con mi esposa parecían superficiales comparadas con las intensas experiencias que vivía cada noche. El mundo real había comenzado a perder color y significado. Tengo que renunciar, le dije a don Esteban. Mi esposa va a dar a luz pronto, no puedo seguir aquí. Él negó con la cabeza lentamente. Puedes intentarlo, Roberto, pero descubrirás que es imposible alejarte realmente. Yo he tratado de renunciar 4 veces en los últimos 15 años. Cada vez que lo hago, algo me hace regresar. Una emergencia familiar que requiere dinero extra, problemas con otros trabajos o simplemente una necesidad inexplicable de volver. Esa misma tarde fui a la oficina municipal para entregar mi renuncia. El encargado me miró con sorpresa cuando le dije que quería dejar el trabajo. ¿Está seguro, señor Hernández? Es un trabajo muy bien pagado y la verdad es que es difícil conseguir gente que dure en ese puesto. Le aseguré que estaba completamente seguro. Firmé los papeles necesarios y salí de la oficina sintiéndome aliviado por primera vez en semanas. Pensé que finalmente había escapado de la pesadilla del cementerio de San Patricio. Qué ingenuo fui. 2 días después, mi esposa fue llevada al hospital con complicaciones en el embarazo. Los médicos dijeron que necesitaba una operación de emergencia que no estaba cubierta completamente por nuestro seguro médico. El costo era exactamente el equivalente a 3 meses de salario del cementerio. Traté de conseguir el dinero de otras formas. Pedí préstamos a familiares y amigos. Busqué trabajos de emergencia. Incluso consideré vender nuestro carro. Pero nada funcionó. El dinero que necesitábamos era demasiado y el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando recibí una llamada de la oficina municipal. Señor Hernández, sabemos que renunció al puesto de vigilante. But tenemos una propuesta. El nuevo vigilante que contratamos no duró ni una noche. Si regresa al trabajo, le podemos dar un adelanto de sueldo para cubrir los gastos médicos de su esposa. No tuve opción. Mi esposa y mi bebé necesitaban esa operación, y el cementerio era la única forma de conseguir el dinero. Acepté regresar, diciéndome a mí mismo que sería solo temporal, hasta que pudiera encontrar otra solución, pero en el fondo sabía la verdad. El cementerio me había atrapado. La primera noche de regreso fue peor que todas las anteriores juntas. Los espíritus me estaban esperando. Cuando llegué a la caseta, todos estaban ahí, sonriendo de una manera que me llenó de terror. Sabíamos que regresarías, Roberto, me dijeron. Siempre regresan, es parte de lo que somos ahora. Solo necesito el dinero para mi familia, les expliqué. Después me iré para siempre. Eso es lo que todos dicen, respondió la dama blanca, su voz sin rostro resonando en mi mente. Don Esteban dijo lo mismo hace 15 años, el vigilante anterior también, y el anterior a él. Esa noche, los espíritus no me pidieron que me quedara con ellos. En su lugar, me mostraron algo mucho peor. Me llevaron a la sección más antigua del cementerio y me enseñaron una tumba que no había visto antes. La lápida estaba tan deteriorada que apenas podía leerse el nombre, pero pude distinguir algo que me heló la sangre. Vigilante del cementerio 1987-2003. Ese fue nuestro primer guardián permanente, me explicó Aurelio. Trabajó aquí durante 16 años antes de entender completamente su destino. Ahora cuida el cementerio durante el día, cuando nosotros descansamos. Me mostraron más tumbas similares, vigilantes que habían trabajado ahí durante años, décadas, hasta que finalmente el cementerio los había reclamado completamente. Algunos habían muerto de causas aparentemente naturales mientras trabajaban. Otros simplemente habían desaparecido una noche, para ser encontrados días después en alguna parte del cementerio, como si hubieran decidido acostarse entre las tumbas para no despertar jamás. Tu destino está escrito, Roberto, me dijeron todos al unísono. Puedes luchar durante años como don Esteban, pero al final todos llegamos al mismo lugar. La diferencia es que puedes elegir cuánto sufrimiento quieres pasar antes de aceptar lo inevitable. Durante los siguientes meses traté desesperadamente de encontrar una salida. Mi hijo nació sano gracias a la operación, pero yo ya no era la misma persona. Mi esposa notaba que algo había cambiado en mí de forma fundamental. Ya no podía sostener conversaciones normales. Me quedaba callado durante horas pensando en las voces del cementerio.
Durante el día, cuando debería estar durmiendo, caminaba por la casa como un fantasma, esperando que llegara la noche para regresar al único lugar donde me sentía realmente vivo. Don Esteban tenía razón sobre todo. Intenté renunciar 3 veces más, pero siempre pasaba algo que me obligaba a regresar. Una emergencia médica, problemas con el carro, gastos inesperados. Era como si el cementerio controlara todos los aspectos de mi vida para asegurarse de que no pudiera escapar. Mi esposa finalmente me pidió que buscara ayuda profesional. Roberto, ya no eres la misma persona que conocí, me dijo llorando. Es como si estuvieras viviendo en otro mundo. Nuestro hijo necesita a su papá, pero tú estás aquí, pero no estás aquí realmente. Traté de explicarle, pero las palabras no salían. Era esa misma fuerza que me impedía hablar del cementerio fuera de sus límites. Solo pude abrazarla y prometerle que todo iba a estar bien, sabiendo que era una mentira. Ahora han pasado 8 meses desde que comencé a trabajar en el cementerio de San Patricio. Don Esteban desapareció hace 2 semanas. Su familia dice que salió de su casa una noche y nunca regresó. Yo sé dónde está. Lo he visto caminando entre las tumbas durante mis rondas, con la misma expresión perdida que tienen todos los otros espíritus. Ahora, yo soy el único vigilante. Las voces ya no me piden que me quede con ellos. Saben que ya es innecesario. Puedo sentir cómo cada noche pierdo un poco más de mi conexión con el mundo exterior. Mi esposa se ha ido a vivir con su madre, llevándose a nuestro hijo. Dice que regresará cuando yo me mejore, pero ambos sabemos que eso nunca va a pasar. Esta noche, mientras escribo esto en la caseta del cementerio, puedo ver mi reflejo en la ventana, pero ya no parezco completamente sólido. Mis bordes están empezando a difuminarse, como si estuviera convirtiéndome lentamente en una fotografía descolorida. Los espíritus están reunidos afuera esperándome. Ya no me dan miedo. De hecho, empiezo a sentir que pertenezco más con ellos que con los vivos. Sus problemas me parecen más reales y urgentes que cualquier cosa que pase en el mundo exterior. Aurelio sigue pidiendo que lo ayude a salir de su tumba. La niña pequeña todavía espera a que llegue su mamá. El anciano continúa buscando sus herramientas, y yo ahora entiendo que mi propósito es ayudarlos, consolarlos, ser su guardián eterno. Mañana vendrá alguien nuevo a aplicar para el puesto de vigilante nocturno. Lo sé porque así funciona siempre. El cementerio necesita a alguien vivo para que mantenga la conexión con el mundo exterior. Alguien que pueda ver y escuchar a los espíritus pero que todavía tenga un pie en la realidad. Yo le daré a esa persona las mismas advertencias que me dio don Esteban. Le diré que hay ciertas reglas que debe seguir, que no investigue sonidos extraños, que se quede en la caseta. Pero sé que, igual que yo, no me hará caso. La curiosidad y el sentido del deber son más fuertes que el miedo. Y cuando esa persona vea su primera aparición, yo estaré ahí, observando desde las sombras, recordando cómo se sintió ser completamente humano. Ahora tengo que irme. Los espíritus me están llamando para hacer mi ronda eterna. Ya no necesito linterna porque puedo ver perfectamente en la oscuridad. Ya no siento el frío porque mi cuerpo se está adaptando a la temperatura de los que ya no respiran. Si algún día visitan el cementerio de San Patricio durante la noche y ven a un hombre caminando lentamente entre las tumbas, no traten de hablarle. Soy yo, Roberto Hernández Morales, y aunque una parte de mí todavía recuerda haber tenido una vida fuera de este lugar, esa parte se desvanece un poco más cada noche. El cementerio siempre reclama a sus vigilantes. Es una verdad que aprendí demasiado tarde para poder escapar, y ahora, si me disculpan, tengo una eternidad de trabajo por delante.